Muy buenas tardes con todos. Somos estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE de la carrera de Ingeniería Civil. La asignatura es Marco Regulatorio y Fiscalización de Obras Civiles. Vamos a hablarles del libro de Auditoría de Obras Públicas, del capítulo 3, que nos dice los objetos de estudio durante las diferentes etapas de ejecución de proyectos. Los integrantes que lo conforman es el capitán Edwin Montaño, Michael Chuquilla, Bielka Carrillo y mi persona, Gerson Cachago. Buenas tardes, mi nombre es Bielka Carrillo y voy a dar inicio a la primera parte del capítulo 3 que nos dice los objetos de estudio durante las diferentes etapas de ejecución de proyectos, lo que nos da la preparación, planeación, cálculo de costos, conflicto de intereses. Vamos a hacer una revisión breve de cada uno de estos aspectos para poder entender un poco más el contexto al que nos estamos refiriendo. En la preparación, se refiere a la fase inicial en la que se planifican y organizan todos los elementos necesarios para llevar a cabo un proyecto de manera exitosa. Esta fase es crucial porque establece las bases y define la dirección del proyecto. A continuación se presentarán algunos aspectos claves de la preparación en el concepto de la ejecución de proyectos, como tenemos como primer punto la definición de objetivos y alcance. Antes de iniciar cualquier proyecto, es esencial tener una comprensión clara de sus objetivos de alcance. ¿Por qué? Porque esto implica identificar qué se espera lograr con el proyecto y qué actividades estarán incluidas. También tenemos la identificación de stakeholders. Es crucial identificar y comprender a todas las partes interesadas, que son los stakeholders, involucradas en el proyecto. Esto incluye a quienes se beneficiarán del proyecto, así como a aquellos que pueden verse afectados por él. La comunicación efectiva con todas las partes interesadas es esencial para el éxito del proyecto. También tenemos la elaboración del plan de proyectos. Se debe desarrollar un plan detallado de proyectos que incluye las tareas específicas a realizar, los recursos necesarios, los plazos y cualquier otro elemento relevante. ¿Por qué? Porque esto nos sirve como una guía para la ejecución y monitoreo del proyecto. Tenemos lo que es la asignación de recursos. Durante la preparación se determinan los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto, incluyendo personal, materiales, tecnología, financiamiento, entre otros. La asignación eficiente de estos recursos es esencial para la ejecución exitosa, para que se garantice esta ejecución exitosa. De ahí tenemos la identificación y gestión de riesgos. Se deben identificar los posibles riesgos que podrían surgir durante la ejecución del proyecto. ¿Qué implica? Desarrollar estrategias para mitigar, gestionar o responder a esos riesgos de manera efectiva. Tenemos también el desarrollo de equipos y capacidades. Si el proyecto involucra equipos de trabajo, es importante desarrollar y preparar estos equipos. Esto puede incluir la información necesaria, la asignación de roles y responsabilidades y la creación de un ambiente de trabajo colaborativo. Y por último tenemos establecimiento de sistemas de monitoreo y control. Durante la fase de preparación se establecen los sistemas y procesos de monitoreo y control que permitirán supervisar el proceso del proyecto. Esto incluye la definición de indicadores claves de rendimiento, que son los KPLS, y la implementación de mecanismos para realizar ajustes en caso de que sea necesario. Planeación. La planeación en el contexto de la ejecución de proyectos es una fase crucial que precede a la implementación del proyecto. Implica la definición detallada de los objetivos, estrategias, recursos y procesos necesarios para llevar a cabo un proyecto de manera exitosa. Aquí hay algunos aspectos claves de la planificación en el contexto de ejecución de proyectos, como tenemos la definición de objetivos y alcances, donde se establece claramente los objetivos del proyecto. Tenemos la estructura de desglose del trabajo. Este de aquí descompone el proyecto en componentes más manejables y proporciona una estructura jerárquica que facilita la asignación de tareas y recursos. Tenemos el cronograma de proyectos, que se desarrolla un cronograma que establece la secuencia y duración de todas las actividades del proyecto. La asignación de recursos, identificación y gestión de esos mismos recursos, lo que es la evaluación de factibilidad, la documentación del plan del proyecto.
El cálculo de costos en el contexto de la ejecución de proyectos se refiere a la estimación y análisis de todos los gastos asociados con la implementación y finalización exitosa de un proyecto. Este proceso es esencial para garantizar que los recursos financieros sean asignados de manera eficiente y que el proyecto se ajuste al presupuesto establecido. Tenemos unos aspectos claves relacionados con el cálculo de costos con el concepto de ejecución de proyectos, que viene a ser la estimación de costos, el presupuesto del proyecto, control de costos, análisis de variaciones de costos, asignación de recursos financieros, gestión de cambios y ajustes en el presupuesto, el registro y documentación de costos y la comunicación de costos. El cálculo de costos es un componente crítico de la gestión de proyectos y contribuye significativamente al éxito general al garantizar que se utilice y administren los recursos financieros de manera eficiente y efectiva. El conflicto de intereses se refiere a situaciones en las cuales los intereses personales o financieros de las personas involucradas en el proyecto pueden entrar en conflicto con los objetivos y responsabilidades en el proyecto entre sí. ¿Qué me quiere decir esto? Estos conflictos pueden afectar negativamente a la toma de decisiones objetivas y la integridad del proyecto. A continuación se mostrarán algunos ejemplos y un caso. Por ejemplo, tenemos las partes interesadas con intereses contrapuestos. Esas son las que pueden surgir un conflicto de intereses cuando las partes interesadas tienen intereses personales, financieros o profesionales que pueden estar en desacuerdo con los objetivos del proyecto, como por ejemplo, un proveedor que también tiene acciones en una empresa podría tener un conflicto de intereses al asesorar sobre la selección de proveedores para un proyecto. Tenemos también las decisiones de contrataciones y adquisiciones, los empleados con intereses externos, el uso inadecuado de información privilegiada, que es el acceso a la información sobre el proyecto que puede generar conflictos si se lo utiliza de manera inapropiada. Lo que son relaciones familiares y personales entre miembros del equipo del proyecto. Bueno, pero ¿qué nos dice el capítulo 3 acerca de este tema? Nos dice que lo más apropiado es controlar todas las etapas de la ejecución de proyectos, pues en cada una se pueden detectar errores y tomar las acciones que posibiliten las correcciones del caso. Así se puede examinar la planificación o estudios del proyecto, la licitación, la construcción y entrega y el mantenimiento de este mismo. A continuación, el siguiente punto es la planificación o estudios del proyecto. Hay el riesgo de que los planificadores o consultores traten de sobresalir al realizar los estudios de un proyecto público, pero hay que tener presente la austeridad por la limitación de los recursos. De hecho, los planos pasan por una serie de revisiones hasta la aprobación en forma definitiva. Tienen que tener las medidas correctas, si las áreas comunes van a ser las correctas, las que se haya determinado para cada servicio. El control debe concentrarse en revisar si los planes han sido aprobados y si se han producido modificaciones. Por ejemplo, si es que en algún plano se hizo la modificación de cambiar alguna pared o aumentar alguna ventana, entre otras características, se tiene que decir esa información a los planificadores, que se ha hecho modificaciones en el plano y presentarlas. También se debe tomar en cuenta la seguridad. Hay que verificar si se han seguido todas las normas estipuladas. También hay que ver si la eficiencia de un edificio, hay que analizar si ésta presta la determinada función para lo que ha sido diseñada, por ejemplo, un hospital, si cumple con las características técnicas, las normas para el hospital, si es no sé, un edificio para oficinas, una escuela, entre otras. Hay que determinar la función para la cual fue diseñada. También si por ejemplo, su aseguramiento está funcionando. Una buena distribución ambiental, que tenga un equipamiento útil, pero tampoco exagerado. También se debe tomar en cuenta que se usen materiales ya aprobados en otros proyectos, que cuenten con las normas de calidad.
Y también, por ejemplo, en este caso el Estado no sería una pérdida que se trabaje con materiales de baja calidad, ya que la edificación no contaría con las normas de calidad y sería un desperdicio de dinero. Algo que también hay que tomar en cuenta son las áreas útiles y las áreas secundarias dentro de la edificación. Las áreas útiles se refieren a aquellas que se utilizan en las funciones para las que han sido diseñadas. Y en cuanto a las áreas secundarias, contribuye a este funcionamiento como, por ejemplo, corredores, pasillos, ascensores, escaleras, entre otros. En, por ejemplo, hay edificaciones en las que las áreas secundarias, las que les acabo de mencionar, llegan al 50% de lo que constituye la edificación, lo cual es esto una exageración, ya que no tienen mejoras en la edificación, no por tener más corredores o más pasillos va a ser más eficiente o se va a tener una mejor distribución del espacio. Por eso, a veces es recomendable tener unos corredores máximo de 2.2 metros de ancho. También se debe verificar o criticar si se han recurrido a instalaciones lujosas ajenas a la austeridad de proyectos públicos, como por ejemplo tener saunas, piscinas, espacios de confort, por ejemplo, eh, acabados en madera decorativa, cosas en sí como de lujo. En cuestiones del Estado es básico que se tengan una selección de materiales que sean aprobados o ya estén y que sean duraderos. Y si es que se tuviera materiales nuevos, se requiere que estos estén aprobados o garantizados, ya que no sería común o no sería usual que el Estado ocupe materiales nuevos que no han sido garantizados o que se sepa que van a ser de buena calidad y duraderos. Por eso, actualmente se tiene tendencias modernas de construcción, por ejemplo, que se dirigen a la estandarización de obras. Y pues con esto que se obtiene, que por ejemplo con la construcción tradicional no se puede tener ahorros. Por ejemplo, con esto de la tendencia moderna, usualmente se tiene ventanales grandes que usualmente se usan en edificaciones. Y por ejemplo, esto no es nada económico ni es nada rentable. Es por eso que lo aconsejable es exigir que aquellos cuyo costo de mantenimiento debe ser barato durante la vida útil. Por ejemplo, uno de estos materiales que sea duradero y bueno es el aluminio. Por ejemplo, el aluminio es mucho más económico que la madera y también es más durable que el hierro. Entonces, por ahí más o menos se pueden tener materiales en los cuales se puede optimizar costos, pero no bajando su rendimiento ni su calidad durante la obra. Dentro de lo que se ha ido hablando sobre la planificación y los estudios de los proyectos, se tienen que hacer controles, los cuales son muy importantes, ya que se debe llevar estos controles a lo largo de toda la obra, ya que se debe cumplir con la planificación. Entonces, mediante estos controles se puede llevar la planificación, valga la redundancia, adecuadamente y que se cumpla con los plazos establecidos de la obra. Por ejemplo, el primer control que se debe llevar es la determinación de la demanda. Para ello es importante que los administradores cuenten con ciertos parámetros para satisfacer la demanda. Un ejemplo es que, por ejemplo, les piden hacer un edificio de oficinas. Tienen que establecer las áreas determinadas, la capacidad que va a tener el edificio para que eso funcione como oficinas, que es lo que están demandando, por ejemplo, el dueño del proyecto. El segundo es verificar si se cuenta con todos los planos técnicos para la ejecución de la obra. Por ejemplo, debe tener planos estructurales, planos hidrosanitarios, planos eléctricos, los de cimentación. Deben existir planes detallados y que estén previamente revisados y aprobados.
Y un tercer control importante es la eficiencia y economía de la obra, en la cual se pondrá mayor énfasis cuando se experimenta con materiales nuevos. Se tiene que verificar la calidad de los materiales, que cumplan, que vayan a cumplir con la vida útil que se pretende. Y si se experimenta con materiales nuevos, pues deben garantizar que ya hayan sido aprobados y que cuenten con las normas de calidad, así sea de nuestro país o fuera del país. Ahora veremos lo que es el cálculo de costos. El cálculo de costos tiene dos propósitos. Sirve para estimar el gravamen para el presupuesto y establecer el procedimiento de contratación a seguir de conformidad con la normativa de cada país, en este caso el Ecuador. Sin olvidarse que lo más importante es el factor de comparación de las exigencias planteadas por los oferentes en el concurso. Se presentan diversas aproximaciones en el estudio de costos. Por cierto, en cada etapa de elaboración del proyecto se van ajustando hasta llegar al diseño de detalle donde se estimaría o se debería ser muy cercana a la realidad. En las edificaciones, un primer avance de costos tiene su base en el anteproyecto, que permite calcular el volumen o área de construcción. Ya esto sobre la base de precios ya experimentados, por metro cúbico o metro cuadrado, para así obtener una primera aproximación del costo de construcción. Luego de un diseño de detalle, se podrá definir el presupuesto de la edificación sobre la base de precios por un rubro o una actividad de ejecución del proyecto. Todos estos costos se refieren a la obra, pero no incluyen el equipamiento o instalaciones especiales, pues se requiere un cálculo particular más preciso dado el tipo de instalación que difiere de un edificio a otro y por tanto no pueden ser los mismos, no son réplicas. Por lo tanto, la estimación del costo cambiaría también. Ahora vamos a enfatizar lo que viene a ser el segundo aspecto. Como elemento de comparación con lo que exigen los oferentes o contratistas, se basa un estimado que le realiza la entidad. Es decir, finge ejecutar el proyecto directamente y coloca precios. Pues de hecho hay dos peligros. El primero viene a ser que la administración estime demasiado bajos los precios o subdimensione los volúmenes de los rubros, que esto viene a ser un gran error porque puede inflarlos como bajarlos demasiado. Esto con el objeto de obtener la autorización para iniciar un proyecto. Entonces ahí viene un gran problema. O también para que la opinión pública no vea como perjudicial un alto endeudamiento. El otro peligro es que la entidad calcule demasiado altos los costos para tener una reserva en sus presupuestos o para señalar que ha hecho un gran ahorro en el concurso público. En ambas soluciones, como se los comenté, son perjudiciales, tanto para el presupuesto de la entidad pública y para la contratación. De todas formas, como premisa básica, con estudios incompletos o defectuosos, es muy difícil o imposible conocer el futuro costo. En otro tipo de proyectos de inversión como el hidroeléctrico, vial, en la etapa de prefactibilidad se decide la solución más conveniente en el plano técnico y también en el económico. Con este propósito es indispensable conocer los costos de las alternativas y en la factibilidad se van perfeccionando mejor los diseños de la alternativa seleccionada y también los presupuestos del proyecto. Con esta lógica los resultados mejoran, es decir, hay una noción más clara de lo que se va a decir en cuanto a los costos que se van a obtener si se dispone de un diseño a detalle. El control externo debe enjuiciar los cálculos hechos para los que se recomienda tener una colección de precios unitarios o también los costos que sirvan como elemento de comparación para que se tenga una noción de cuánto va a salir o cuánto va a costar.
Esto, en definitiva, el cálculo de costos debe ser lo más exacto y exhaustivo posible, puesto que esta información es la base de la decisión posterior relativa a llevar a cabo en una determinada obra. Desde esta perspectiva, las contrataciones de grandes proyectos con un precio global no es la mejor solución. Como el punto 4 del capítulo 3 tenemos la fórmula de los tres elementos. La construcción, al igual que en otras actividades, tiene tres principales cualidades. Es buena, rápida y barata. Vienen a ser los tres elementos. Vale decir que buena en el sentido de que una obra de calidad conforme a las especificaciones. Rápida, es decir, que se ejecute en un tiempo perentorio, pues así logra satisfacer cuanto antes una necesidad colectiva, y barata en el sentido de precios bajos. Dentro del quinto punto, conflicto de intereses, recordemos que cada una de estas etapas de ejecución del proyecto debe ser sometida a un control riguroso por parte de las entidades encargadas, pues siempre hay conflictos en cada una de estas direcciones o de acuerdo a las instituciones o empresas que estén dentro de inmersos dentro de, de estos procesos, debe darse lo que se refiere al control. Y tenemos siempre tenemos dos partes que por un lado tenemos una demanda existente por parte de los intereses entre el usuario, en este caso podemos decir un usuario de alguna obra que se va a realizar a futuro, o algún ministerio, y el organismo planificador que cada entidad pedirá o tendrá que pedir el presupuesto más elevado para lo que es el gasto corriente o como para inversión en proyectos. Es decir, si se piensa en una edificación, por ejemplo, se pedirá algo confortable, algo muy amplio, algo que sea muy cómodo. Y por otro lado tenemos la institución que va a realizar el desembolso de este dinero, que es la que va siempre a propender a algo más económico, un presupuesto reducido, un proyecto más ajustado. Es así que en las etapas bueno, vamos a dividir en algunas etapas que tiene estos conflictos de intereses. Por un lado tenemos aquí como por ejemplo el consultor, y en la otra parte tenemos la parte de la administración. Aquí como ejemplo vamos a dar que construir siempre, por ejemplo, del lado del consultor, siempre va a querer propender a una construcción de algo que tenga muchos detalles, que represente algo bastante costoso, tanto en alguna necesidad presente o futura, que sea o que sirva de beneficio para la colectividad. Y por otro lado tenemos la entidad requiriente de esta obra o de este servicio, que va a intentar conseguir esta obra o este presupuesto lo más adecuado, funcional y económico. Estas tres partes importantísimas, recordar: adecuado, funcional y económico para el servicio que ésta requiere, ¿no? Como siguiente punto, dentro de estos conflictos, siempre hay que recordar que hay peligro de actuar no con razones de orden técnico, sino sobre la base de consideraciones políticas, como la popularidad de gobernantes o intereses económicos. Así también aparecen proyectos que no se justifican, tales como carreteras o puentes o alguna edificación que son demasiado costosas y que desde el ámbito técnico no representan o no hay un estudio que demuestre la rentabilidad y la sostenibilidad de cada uno de estos proyectos. Como ejemplo de esto podemos dar el puente que se construyó en la vía Mataje en frontera de Colombia a Ecuador, en la que en la parte de Ecuador existe una carretera de primer orden con todas las adecuaciones que debe tener una vía, con la estructura y las secciones transversales bien delimitadas. Y al otro lado, en la parte de Colombia, en el país vecino, tenemos que no llega absolutamente a ningún lugar, que no hay nada, es un terreno suelto que simplemente se puede decir que a futuro podría convertirse en una obra, pero actualmente no se tiene nada.
y podemos ver claramente intereses que han sido más allá del tema político, sino también tienen mucho que ver con el tema económico y existe bastante peligro de cuáles han sido esos intereses, porque no representan interés social, sino interés para ciertos sectores o grupos. Asimismo, en las fases de contratación se producen también algunos conflictos en la parte de contratación. Siempre por un lado tenemos a los oferentes que tienen el objetivo de ganar el contrato al precio más elevado posible, mientras que el interés del Estado no es que sea el interés más alto, sino el- el presupuesto económico más adecuado y más racional. Es siempre propendiendo también a la calidad, ¿no? No podemos también bajar la calidad, pero siempre va a haber estas dos partes. Y también se tiene de por medio que si un oferente sabe que es el único que está en este proceso, cotizará a un precio más alto de lo normal y se conoce que hay mucha concurrencia, se ajustará los márgenes. El peligro que se corre en estas adjudicaciones directas es que normalmente los precios provienen de una negociación. En una licitación, pocos oferentes surgen y el peligro de un arreglo de precios entre ellos y el Estado debe asumir los precios altos. Mucho cuidado, siempre hay estos problemas que son muy recurrentes en una contratación directa, en el tema de licitación o en algunos otros procesos. Como última etapa de este capítulo número 3, tenemos la fase de ejecución de obra. El interés del contratista consiste, bueno, como hemos indicado, tenemos las dos partes, la parte del contratista y la parte de la entidad contratante, sea cual sea esta, ¿no? Puede ser el Estado o cualquier otra entidad. El contratista siempre, o la parte contratista, siempre va a querer rendir lo menos posible por el precio que se le paga o obtener algún beneficio económico, siempre. Y por la otra parte, la entidad contratante va a querer siempre el precio no varíe, que sea un producto de calidad y si es posible que deje algo más la parte del contratista o algunos lo llaman como la muy conocida YAPA, que es común en estos sectores, mientras que el interés del comité o de la entidad contratante es obtener un servicio de alta calidad, como se indicaba, conforme a las especificaciones técnicas. Hay contratistas con mucha experiencia que proponen cambios que pueden ser onerosos, innecesarios o perjudiciales si la entidad dueña del proyecto no dispone de profesionales que se lo verifique o que eh, revisen todos estos cambios eh, o los desechen con argumentos sólidos o confiables, pueden llegar a caer en estos problemas que son bastante comunes. Ejemplo de ello tenemos varios. La misma Ruta Viva es un claro ejemplo que se hizo los cambios en la parte constructiva de la parte inicial que eran los diseños, cómo estaba conformada la estructura de este pavimento. Es de uno de los ejemplos aquí nacionales más conocidos, se puede decir, o más representativos. Con esto agradecemos la atención.